que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura ni promesas. Muchas veces el amor desmedido por nuestros hijos nos puede llevar a cometer errores o quitarles la autonomía que tienen y que deben ir desarrollando, porque tenemos esas alarmas de que algo les puede pasar y empezamos a sobreprotegerlos. Nos convertimos en padres sobreprotectores. Y es precisamente este tema que vamos a dialogar el día de hoy con la psicóloga María Gabriela Otati, a quien le damos la bienvenida. María Gabriela, qué gusto. Qué gusto para mí estar aquí, un gusto conocerte, Elsie, ya habíamos chateado un poquito, pero me encanta la idea y además debo decir, este tema me parece apasionante porque es un tema que yo diría un tema pivote, ¿no? O sea, un tema importantísimo en la crianza y es un tema en el que todos, un poquito más o un poquito menos, hemos, y me incluyo, patinado alguna vez. Pero dentro de esto es a veces muy difícil reconocerlo. No, yo no soy sobreprotector, yo la cuido, pero sobreprotección, no entro en ese saco. Sin embargo, sí lo hacemos. Y si empezamos a recapitular diferentes escenarios o diferentes situaciones que hemos pasado con nuestros hijos, Te das cuenta nos de damos que cuenta sí. que hemos sido sobreprotectores. Sí, eso es muy común porque solemos no conocer, verdaderamente no conocer lo que un niño puede hacer por sí mismo a determinadas edades. Entonces, suponemos siempre que un niño puede hacer menos de lo que en verdad puede. Y cuando el niño tiene la oportunidad eh, de hacer cosas con autonomía, las hace y eso le proporciona una sensación importante, una percepción importante que es fundamento de su estabilidad emocional, que es la percepción de capacidad, esa sensación de yo puedo. Y mira que los niños desde muy pequeños, hay un momento en que tú quieres hacer algo para ellos y ellos te dicen, yo solito. Yo solito, sí. Yo solito, ¿no? Y se sienten absolutamente empoderados cuando alcanzan un logro, porque la naturaleza humana está diseñada para ir de ese menos, de menos capacidad, de menos autonomía, a ese más, a poder participar de manera completa en el mundo social. Y eso se logra a través de una serie de pasos consecutivos que son lo que llamamos las habilidades de la vida cotidiana, lo que se hace en la vida cotidiana y que tienen toda la relación con los procesos de aprendizaje generales del niño. Un niño que no es autónomo en su manejo corporal, que no se hace cargo de sus cosas desde pequeño, ¿con qué habilidades se va a hacer cargo, por ejemplo, de su escolaridad? Es que no puede. Quien no se hace cargo de su mochila, ¿por qué se hace cargo de sus deberes? Y quien no se hace cargo de sus deberes, eh, ¿por qué, con qué habilidades creemos que se va a hacer cargo de su proceso de toma de decisiones? Es esto, ¿no? Entonces, tenemos que ir afinando mucho y entendiendo que la autonomía no es cualquier cosa, sino que es uno de los caminos que debe de estar, es como lo que nosotros decimos en educación, una transversal, es decir, algo que lo informa todo y que debe de ser alentado. La palabra es esa, alentado, que no es empujar, es alentar, acompañada. Debe de haber una autonomía acompañada, progresiva. Yo estaba leyendo sus redes sociales, ¿no? Y algo que me llamó muchísimo la atención es esa analogía de los padres de la Bella Durmiente. Sí, los padres de la Bella Durmiente. Por ahí hubo alguien que se molestó de que yo hubiera hablado mal de los padres de la Bella Durmiente, Pero pero realmente me reafirmo. empecé a leer este carrete que usted puso Ujú. hablando de las diferentes etapas que que tuvieron que pasar los padres de la Bella Durmiente con la Bella Durmiente, Ujú. pero que a la que nunca la involucraron. O sea, Ujú. nunca le contaron el peligro que podía pasar en el momento de que se pinchara su dedo, ¿no? Ujú. Quemaron todo, la Ujú. aislaron por completo porque la mandaron al bosque Ujú. y ella, obviamente, cuando ve esta carreta, se emociona, se deslumbra porque nunca antes había visto una y decide
Es que eso intentar y se pasa un pincha. montón, ¿no? Nosotros creemos que la ignorancia protege. Y eso es uno de los más grandes errores. La ignorancia nunca protege. Lo que protege es la información formativa. No es cualquier información, es la información con formación, es decir, con valores y con criterios. Pero tengo que informar. No es simplemente informar, porque entonces para eso yo hago que lo críe a mi hijo el Internet. ¿Me Claro, explico? No sé, ChatGPT, que es que de verdad le va a dar a lo mejor mucha más información y más precisa de la que yo puedo tener. Pero en realidad lo que yo tengo que hacer es sobre las grandes realidades de la vida, darles a mis hijos una informada formación y tengo que irlos involucrando paulatinamente en las realidades de la casa, en las realidades de su comunidad y en sus propias realidades, que es el caso de la Bella Durmiente, digámoslo así, ¿verdad? Una niña que tenía una especie de alergia al uso de la rueca, pero no una intolerancia, es decir, una cosa en que la iba a matar. Inventemos la alergia al maní. ¿Me explico? No se trata de que un padre va a cómo controlas que no haya maní en ninguna circunstancia. Y esto con respecto a todo. Esto así con es. respecto desde al tema de eh, temas de abuso sexual, por ejemplo, que es un tema importante y que aterra a los padres. Pero tú tienes que informar y tienes que darle a cada información sobre un peligro, tienes que darle su verdadera jerarquía. Eso es importante. No es lo mismo un peligro que otro. No es lo mismo, cuidado te quemas con la llave, que no le abras la puerta a un extraño. Pero si utilizamos el mismo tono de alarma para todo, el niño va a entender que todo es igual. Y una vez que no se quemó con el agua caliente, ¿por qué no va a abrir la puerta? Si no va a pasar nada. Ajá. Entonces, nuestros niveles de alarma tienen que ser niveles que correspondan a la realidad objetiva, lo más posible. Entonces, no pensar que un niño, por ejemplo, no puede manejar un vaso de vidrio. Yo siempre me pongo a pensar, ¿el plástico cuándo aparece en la historia de la humanidad? Digo, en la historia de la humanidad es en la última porción de la vida de los seres humanos como tales, ¿verdad? Pero antes de eso los niños tomaban agua. Y digo, las habrán tomado en vasos de hierro, que entonces si se les caían en el pie los podían desbaratar, los habrán tomado en vasos de loza, que también se quebraban, los habrán tomado en vasos de vidrio. Y la muerte por ataque de un vaso de vidrio, creo que ni siquiera está documentada. Pero tenemos, ¿sí me explico? Terror de que se Terror de vaya que a pase algo, ¿sí me cortar. explico? Entonces es mucho, ¿no? Y esto, María Montessori, que fue una extraordinaria pedagoga y lo que ella tiene es también una filosofía de vivir en donde el aprendizaje está basado en la cotidianeidad y en el manejo de las habilidades para vivir en el mundo. Ella proponía que los niños tuvieran acceso a todo aquello que ya pudieran relativamente manejar, ¿no es cierto? Entonces, eh, pensemos en el uso del cuchillo. No es lo mismo un cuchillo para cortar carne afilado y gigante que el cuchillo con el que cortas, no sé, un pastel o algo en tu comedor, ¿verdad? Ujú. Entonces, cuando el niño ya tiene la posibilidad de utilizar, de que su motricidad fina está madura para hacer el movimiento, no pasa nada, con un cierto nivel de supervisión, pero no quitemos ahí cuidado el cuchillo, porque empezamos, cuidado el cuchillo, cuidado El vaso de el vaso de vidrio. vidrio, cuidado, y a lo mejor le damos a eso la misma importancia y tenemos, no le enseñamos, por ejemplo, a un niño a nadar y a saber que aunque sepa nadar, no se puede acercar a ninguna piscina sin la supervisión de un adulto. Pero le damos a todo el mismo nivel de importancia. Cuidado te resbalas, cuidado te caes por las escaleras. La probabilidad de que un niño de 5 o 6 años se resbale en unas escaleras no son muchas si se agarra del pasamano. Ujú. Puede bajar solo. Pero eso mismo, digamos, ese mismo nivel de alarma está entonces en relación con la piscina. Confundimos a la gente. Las cosas que representan peligro deben de ser pocas, porque en verdad son menos que las que no representan peligro. Ahora, esta sobreprotección en la que nos vemos involucrados los Ujú. padres, los hijos son el tesoro más preciado. En el momento en que ya nos Absolutamente. convertimos en padres,
es como Y que, espérate a que tengas nietos, que entonces esto es la misma historia. y es ese, no nos adelantemos tanto. Pero es que sepamos que es. Sí, y es ese chip que nos cambia por completo y es como que nos vemos en la obligación de que los hijos son prestados, lamentablemente, ¿no? Ujú, Pero tenemos que mientras estén con nosotros, cuidarlos, protegerlos, enseñarles, educarlos. Pero en esa palabra cuidado es como que son una porcelana y no queremos que nada provoque que se vaya a rasgar o se vaya a romper, Dios no quiera. Entonces, más aún, siempre han habido peligros, pero más aún que tenemos la información al instante, es que nos enteramos de que en tal lado ujú, asesinaron, en tal ujú. lado están robando. Ahora en la casa uno no puede estar tranquilo. Entonces, involuntariamente, porque no creo que Sí, sí, en es la coherencia involuntario. de un padre quiera hacerle daño, No, es muy difícil. les estamos haciendo daño. Es que es correcto. A ver, eh, lo que pasa es que Rudolf Dreikurs, un psicólogo eh, austriaco, pero radicado muchísimos años en Estados Unidos, él decía una frase que no la recuerdo exacta, pero que iba más o menos como, dado de que no podemos retirar de los hijos las dificultades del mundo, porque no las podemos retirar, más vale que los preparemos para ellas. Entonces, por eso es tan importante desarrollar en los hijos posibilidades de afrontar, posibilidades de valentía y posibilidades de resiliencia. Y eso no es una receta específica, no son 5 pasos para, que los puedes hacer, pero eso no es. No son dale una pastilla o comencemos cuando tenga 15 años. Esto es una realidad de cada día. Capacitar, hacer que el niño sepa que se cuenta con él, que participa en la vida familiar, que conoce lo que está a su alcance. Todo eso es lo que posibilita que el día de mañana pueda manejarse con las dificultades que la vida le va a traer. Yo siempre digo que ese padre que resuelve todo, y alguna vez se lo he dicho a algunos padres que se han acercado conmigo, yo le he dicho, ok, tu niña ahora tiene 4 años o tu niño tiene 4 años, ¿no? Y tú más o menos puedes controlar las cosas, crees que puedes un poco controlar, pero ¿qué va a pasar el día en que tenga 14 años y vaya a una fiesta? Y entonces ocurra algo sencillito. Ni siquiera estoy pensando en tragos, en drogas, no, 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 estoy pensando en el rechazo de una niña a la que invita a conversar o a bailar. Y ella dice, no. Y es que la verdad es que tú no me gustas. ¡Wow! ¿Cómo vamos a hacer allí? ¿Que vamos a llegar? El niño llega a la casa un poco golpeado, vamos a llamar a la casa del otro padre a decir, oye, pero dile a tu hija que por favor le pague bola al niño, pero es que mira que es una maravilla. No, no vamos a poder hacer eso. Tenemos que ir construyendo desde pequeños las habilidades y las capacidades para que puedan afrontar la vida con valentía. Y esto tiene que ver con la autonomía, tiene que ver con esa sensación de capacidad. Oye, tú andas en bicicleta. ¿Recuerdas ese día extraordinario en que te quitaron las rueditas? Por Eso es, supuesto. pues ya uno es el rey del mundo, ¿verdad? Bueno, porque tiene un logro importante. Difícilmente esa sensación de capacidad se repite alguna otra vez, ¿no? Es una cosa en donde tú eres libre, o sea, ya no necesitas estas rueditas, ya no estás con el triciclo, o sea, ya tú puedes andar, puedes explorar. Eso es lo que es importante. Y yo entiendo, y tú acabas de mencionar un hecho, nosotros vivimos desafortunadamente en una sociedad eh, a nivel local, a nivel global, pero tenemos una situación local en donde potencialmente hay peligros, es real, pero no están exactamente en todos los lugares. Y nosotros tenemos que ir desarrollando autonomía en cosas en donde no haya peligro. Por ejemplo, hay que llamar a pedir la cita al médico, del dentista. ¿Por qué una niña de 11 años no puede hacer eso? Puede. Hay que pedir un, no sé,
Y no hablo de las aplicaciones, porque es muy fácil pedir al Uber porque no ves a nadie ni tienes una interacción Ujú. humana. Pero cuando tú estás pidiendo una cita, tienes que hablar con alguien. Ya, vas a una farmacia y tú estás allí y la niña se acerca o el niño se acerca a pedir lo que se necesita. ¿Por qué no? Empezar a soltar un ¿Por qué cuando poquito, ¿no? estamos en una playa, no en el día de carnaval, en la playa más repleta del mundo, pero sí en un día de playa cualquiera, con la distancia del heladero, un niño de 5 años puede ir con un billete, tú lo estás mirando, pero está pidiendo y está esperando el vuelto. Y los niños que no están acostumbrados tienden a regresarse. ¿Y el Y vuelto? el vuelto, Entonces exacto. el niño tiene que regresar. Esos son pequeños detalles de autonomía. Y luego está informar y el post al que tú te refieres hacía relación a la necesidad de informarle al niño sobre sus propias necesidades y dificultades. Un niño tiene el derecho de saber. Perfecto, estamos conversando con María Gabriela Otati, ella es psicóloga, sobre el hecho en que nosotros incurrimos a veces voluntariamente, a veces de forma involuntaria, cuando somos padres sobreprotectores. Pausa y volvemos. Y seguimos aquí en Sin Peros ni Rodeos, porque así nos gusta hablar con expertos, con personajes, tal cual son las cosas. Lo peor es tratar de maquillarlas y no enterarnos realmente cómo son aquellas situaciones o aquellas circunstancias en las que nosotros como padres tenemos que desenvolvernos sin caer en esa sobreprotección exagerada, porque sobreprotectores somos todos. Estamos con María Gabriela Otati, psicóloga. Y bueno, nos quedamos en esto, ¿no? En tratar de empezar a darles responsabilidades a nuestros hijos que puedan manejarlas y que no porque van a hacer algo están dentro de una situación de peligro. Es que implica el hecho de que tú acabas de decir sobre protectores somos todos. Yo creo que lo que debemos de ser es protectores y acompañadores. Todo lo que es sobre está mal. O sea, lo digo sin peros ni rodeos. Así es. O sea, todo lo que está por encima de eso está mal. Hacer por otro lo que ese otro puede hacer por sí mismo es incapacitante. Y por si acaso es tremendamente irrespetuoso con el hijo. Lo digo directo. Cuando yo hago por él algo que él podría hacer por sí mismo y que le permitiría crecer como persona y yo se lo impido, eso es faltar al respeto. Yo respeto a una persona cuando le permito que se desarrolle al máximo de su Porque lo estoy potencial. Lo minimizando. estás minimizando, pero no solo eso, porque capaz ni siquiera lo estás haciendo con ese objetivo. No, pero en cambio, lo que estás haciendo es impidiendo que se desarrolle al máximo. Y después vienen las consecuencias a Ajá, futuro. el bonsái es lindo, pero no cuando se trata de los hijos. Tú no puedes hacer hijos bonsái. El concepto de un hijo bonsái es un hijo que parece un adulto, pero está metido en tu casa, como si yo tengo un ficus bonsái. Un ficus está hecho para estar en el exterior, para desarrollarse, para meter sus raíces por donde le da la gana, para albergar pájaros grandes, para eso está hecho un ficus. Si yo quiero hacer un ficus bonsái porque me encanta el ficus y yo no tengo un jardín grande y lo quiero tener en mi terraza, pues lo que hago es que empezar a cortarle ramas por arriba, raíces por abajo, ¿verdad? Y entonces tengo este ficus bonsái. Eso está bien en las plantas y con moderación, pero desde luego no con los hijos. Yo no puedo tener adultos bonsái a los que puedo controlar, porque no estaría ese ficus, ese hijo, cumpliendo el destino para el cual está, para el cual ha venido al mundo, ¿verdad? Que es para ser un adulto que participe y aporte en la comunidad. Estos patrones se repiten, por ejemplo, un abuelo que crió a sus hijos, así como bonsáis dentro de casa, y este hijo lo único que aprendió fue la crianza que le dieron. Se repiten estos patrones, Sí, pero no de la manera estricta. ¿ya? Con respecto a los valores, y en este caso la hiperprotección sería un valor familiar porque es algo que se está haciendo constantemente, con respecto al valor familiar hay dos posibilidades. Casi nunca la tercera, que es quedarse como absolutamente como en neutro con respecto a ese valor familiar. Con respecto a esas cosas que son importantes en casa, se tienen dos actitudes.
o se las abraza y se repite eso mismo, o se las rechaza de plano. Y ambas cosas están, cuando ese valor no es un valor correcto, sino como el de la hiperprotección, en ambos casos hay que tener cuidado. Porque si yo repito el patrón de la hiperprotección, estoy mal. Pero a lo mejor resulta que yo lo que hago es absolutamente todo lo contrario y entonces ya ni siquiera protejo y acompaño. Y eso también está mal. Entonces, la hiperprotección, por eso es que es tan compleja y complicada, porque la vas a pasar de padres a hijos, vas a incapacitar de generación en Ujú. generación, o bien vas a tener gente que rechace cualquier lazo y cualquier nexo. ¿Me explico? Ujú. Entonces es esto, ¿no? Hay que tener como cuidado y luego es verdad lo que tú dices, educamos como nos educaron, pero, y aquí viene este pero tan importante, pero todo puede ser diferente. Adler decía, ¿no? Alfred Adler, un psiquiatra austriaco, decía, todo puede ser diferente y es así. Es decir, yo puedo hacer las cosas diferentes porque tengo posibilidad de elegir. Y si me doy cuenta de que hay algo que no estoy haciendo bien y que no lo he hecho bien, bueno, no lo he hecho bien todavía. Todavía. Eso no quiere decir que no lo vaya a hacer bien después. Puede ser que yo misma encuentre la fuente y la capacidad para retomar un camino, para repensarlo, o puede ser que yo necesite ayuda profesional. Pero de que se puede cambiar un patrón, se puede cambiar un patrón. Si no, no habría esperanza en el mundo. Yo creo que entonces la clave, y me corrige si me equivoco, es darle las herramientas o enseñarle a usar estas herramientas para que ellos puedan ir desenvolviéndose poco a poco de acuerdo a cada fase de su vida, ¿no? Ujú. Creo que los niños deben de tener, por eso, volviendo a lo que comenzamos, ¿no? Una informada formación, deben de conocer, por ejemplo, cuáles son las limitaciones generales que un niño de su edad tiene que tener, cuáles son los peligros verdaderamente reales que afronta en una sociedad determinada, los reales, no los imaginarios. Debe de saber, por ejemplo, si yo como mamá soy una persona un poco angustiada. Debe de saberlo, mira mi amor, realmente yo me preocupo mucho, sé que a veces me preocupo de más, pero esto en cambio, fíjate, sí es una preocupación verdadera. Hay que expresarlo y luego tiene que ser alentado, informado de aquello que puede manejar. Inventemos un niño que tiene, a ver, yo conocí a una niña cercana que ella tenía un diagnóstico verdadero de dislexia. Era una niña en edad escolar, había recibido un diagnóstico de dislexia y estaba trabajando terapéuticamente, ¿no? O sea, había una reeducación en ese sentido. Pero esta niña, que hoy es una profesional muy, muy exitosa, cuando era pequeña, ella cada vez que había una profesora nueva, es decir, cambiaba de un grado a otro, ella no se quedaba esperando y suponiendo que sus profesoras del año anterior o el departamento Iban del a DS comunicar. iban a comunicar. Esto ella entendía que podía ser, pero ella tomaba esta iniciativa. Entonces ella se acercaba profesora por profesora y le iba diciendo, oye, mi nombre es tal, estoy en tu clase, si sabes, yo tengo dislexia. No sé si sabes lo que es dislexia. Estoy hablando de una niña de 9 años. Eso quiere decir que a mí me cuesta esto, esto y esto. Entonces, fíjate, lo que va a pasar es que a lo mejor algunas veces yo te tengo que preguntar después de clase. Yo ya sé que a mí me toma un poco más de tiempo. Con la más Con la más clara absoluta naturalidad. naturalidad. Porque ella sabía exactamente, le habían explicado de qué se trataba su dislexia, ¿no? Un niño, también conocí a un niño que tenía un problema de estrabismo eh, convergente y lo iban a operar, pero claro, mientras era pequeño, él tenía unos 4 años, la gente lo miraba y le decía, ay, pero ¿qué te pasa en los ojos? ¿Tienes algo? Y él decía, no, 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 lo que yo tengo se llama estrabismo. Eso quiere decir que tengo los músculos de tal forma y me van a operar el próximo año. Es decir, se hacía cargo. Esa es una persona con una seguridad y un nivel de capacidad porque maneja su propio diagnóstico. No hay nada de malo en eso. Sin esperar que lo etiqueten, porque él ya tenía la información Porque no es necesaria. un asunto de etiquetar.
todos tenemos algunas características. Todos tenemos algunas características y las etiquetas no deben de ser una limitación. Un diagnóstico Exacto. no es una etiqueta limitante, es información que da poder. Pero es que porque esos padres de estos dos casos que usted cuenta Ujú. se encargaron en eso, de darle la Y información. quiero contarte una cosa importante. En esos dos casos, el uno es el padre y el otro es la hija. Ese padre repitió ese patrón positivo con su hija. ¿Sí ves? Fantástico. Ajá, es decir, que ese empoderamiento que ese niño tuvo, él lo repitió de manera natural cuando era un adulto como padre. Y probablemente su hija, cuando tenga hijos, hará lo mismo si hace falta, en esa o en cualquier consideración. El capacitar, el no asumir que un niño no puede, no es de cristal, si los niños no son de cristal. Hay adultos de cristal que criamos hijos de cristal y a una generación de cristal que no es resiliente. Pero nunca nos debemos olvidar que estamos hechos del mismo material, del mismo exacto material genético de la Ujú. gente que cruzó el mar en unas carabelas de este porte, Exacto. de la gente que subió las montañas a pie. Estamos hechos de ese mismo material. Si ellos pudieron, nuestros hijos también pueden. Nosotros involuntariamente los limitamos. Así es, por amor. Pero hay que saber querer y querer bien. De eso se trata criar. Querer bien, ¿no? Ujú. Dejarlos ser Ser. también. Sí, así es. Es impresionante cómo podemos hacer daño sin querer hacerles daño. O sea, porque Obvio. son el amor de Tesoros. nuestras vidas, Ujú. nuestros tesoros, y sin embargo, por falta de conocimiento o porque estamos repitiendo los patrones o por también otras temor. circunstancias de Acuérdate temor. que es aterrador ser padre. O sea, es que no Sí. nos olvidemos que la maternidad y la paternidad, o sea, el criar, el hacerse cargo de un hijo es aterrador a veces. Entonces, digamos, y uno nunca está listo para todas las cosas y nunca tienes todas las respuestas. Y eso es lo que hay que abrazar, la posibilidad de vivir en un cierto nivel de incertidumbre. Claro, no, los niños no llegan con un manual. Mira, así me Así tienes es. que criar. Exacto. Te vas a equivocar y qué bueno que te equivoques de vez en cuando, porque si tú no te equivocas, ¿cómo tu hijo cuando se equivoque te va a venir a confiar sus problemas? Si tú eres si fueras Perfecta. perfecta. Entonces, es esto. Uno se va a equivocar, lo importante es reconocerlo y no perseverar en el error. Es esto, nada más. Muchísimas gracias, María Gabriela. Hemos estado conversando con la psicóloga María Gabriela Otati, sin peros y sin rodeos, sobre los padres sobreprotectores. Gracias, No. sumamente enriquecedora esta plática, y el objetivo de este programa, que es nuevito, Ujú. es dar conocimiento, dar herramientas para aquellas personas que a lo mejor detrás de esas cámaras, detrás de esos micrófonos, están pasando situaciones similares que a la final no saben dónde acudir o cómo hacer algo para mejorar la situación que están atravesando. No, muchísimas gracias, de verdad, Elsie, por la invitación. Este además es un tema que yo disfruto, o sea que feliz de estar acá. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con más aquí en Sin Peros ni Rodeos. Aquí no hay máscara, solo la realidad. Decimos lo que importa sin tanta vanidad. Vamos directo sin perder la dirección. Te hablamos de frente sin competencia.